y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá, y quisiera que este video lo vieran los venezolanos, hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Las cosas, si ama más a esa persona que a Dios, está fallando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si usted cree que esa persona es Dios, miren, para la muestra un botón. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz, que descanse en paz, a ese lo creyeron como el Salvador, creyeron que era Dios, y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá, y quisiera que este video lo vieran los venezolanos, hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios. De Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20, donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues miren lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro, un gobernante como el de Venezuela, siga, y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las palabras al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió, lo enterraron, que lo que decía ese mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. No es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá. El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela.
está escrito con un punzón de acero, Está escrito con un punzón de acero. con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares Y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros, Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros, los entregaré al saqueo, todos han saqueado a Venezuela en pago por todos tus pecados. en pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro, lo han saqueado, se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo inventaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavos dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Siga. Y te haré esclavo de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se pongan bravos con los venezolanos porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer y sus hijos están muriendo de hambre, dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano. Verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial. Llegó el pastor. Bienvenido el pastor. Miren, este video yo ya lo había subido aquí hace ya varios años. Me recuerdo porque él estaba explicando ahí de la idolatría. Miren, ¿quién más puede hablar a alguien pues que es de Venezuela? Y ese es el padre Luis Toro, que es venezolano, ¿verdad? Es increíble cómo la palabra de Dios es tan eficaz, es tan clara, y es que el que no cumple las cosas de Dios, sucede lo que sucede. De verdad a mí me da tristeza, porque pues puede ser uno de nuestros familiares, puede ser un hermano de uno, un papá, una mamá de uno que esté pasando lo que está pasando en Venezuela, pues, o sea, yo al menos tengo esa empatía que cuando miro a alguien sufrir, pues también sufro. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo al ver a alguien que está sufriendo no me contengo las lágrimas, paro llorando o trato de ver cómo ayudo. De hecho, aquí en Guatemala hay muchos venezolanos que se vienen, pues, que les toca salirse de ese país y que dicen que a unos no los dejan salir, imagínense. Les decía la otra vez el video que subí donde una madre, unos estaban diciendo, yo quería ver a mi hermano, quería ver a mi hermana, quería estar con mi papá, quería estar con mi mamá.
Otra mujer, otra mamá decía, Señor, ¿dónde estás? Gritaba, imagínense. ¿Dónde estás? Quiero ver a mis hijos, decía. Pues nunca había caído en esto de que cómo tenían a ese presidente los venezolanos. Es triste, ¿verdad? Porque pues a veces uno por no saber pues puede caer en cosas que le desagradan a Dios. Hay que pues siempre tratar de hacer la voluntad de Dios, siempre pedirle sabiduría. Yo de verdad tengo en mi corazón a todos los venezolanos, quiero que lo sepan. Quiero que sepan que están en mis oraciones. Ayer que fui a la Santa Misa, que visité al Santísimo, siempre pidiéndole por todos los venezolanos, por todos los que están pasando alguna situación difícil. Están pasando por una situación difícil, como les digo, aquí a Guatemala han llegado muchos venezolanos y se miran con sus hijos pequeños y que vienen desde lejos, pues, o sea, pasando penas, pasando hambre, pasando todo tipo de escasez. Como dice el Padre Luis Toro, ayudemos, si está alguien ahí, ayudémoslos, porque pónganse a pensar si fuera uno de nosotros, o si fuera mi papá, o si fuera mi hermano, o si fuera mi primo, o si fuera mi hijo. ¿Cómo actuaríamos nosotros, verdad? Entonces, todos somos hijos de Dios. Y creo yo que lo que dice el Padre Luis Toro, ayúdenlos, porque ahí es donde estamos ayudando a Dios, por medio de nuestro prójimo. Ayer le decía yo a Dios, bueno, ¿cómo puedo demostrarte que verdaderamente te amo? Y la única forma de demostrarlo es pues primero haciendo su santa voluntad, ¿verdad? Pero también actuando por medio de cómo trato yo a mi prójimo. ¿Cómo soy yo con mi prójimo? Tuve hambre, me diste de comer. No tuve ropa, me diste de vestir. No tenía dónde dormir, me diste. O sea, todas esas, es que al final de la vida todo lo que nosotros pasamos, o sea, todo lo que Dios nos va a juzgar en qué hicimos de bueno, qué buenas obras hicimos. No basta solo con creer, como muchos creen. Ah, es que yo creo en Dios, ya lo acepto como mi Salvador y ya estoy. No, eso no. Los demonios también creen y tiemblan y no por eso están en el cielo. ¿Verdad? Pero entonces Dios nos va a juzgar por medio de las obras buenas que hemos hecho. Por eso, en eso vamos a ser juzgados. ¿Qué hemos hecho de bueno para ganarnos el cielo? Ahí están nuestros hermanos venezolanos y también a muchos de nosotros también, entre nosotros, entre nuestra familia, que necesitamos de ese apoyo de alguien. Y no importa, posiblemente no tengamos tal vez dinero, pero tenemos la oración, tenemos el dar alegría, el dar un abrazo, una sonrisa, palabras de aliento, ¿verdad? Pues muchas personas también estamos pasando situaciones difíciles, pero no nos toca más que orar, pedir perdón a Dios. Y esto que profetizó el Padre Luis Toro desde hace tiempo, ese video, de ahí, de hecho aquí lo subimos en esta página hace tiempo. Y hoy viene a relucir la profecía que él dijo, ¿verdad? Hasta que no, y están pasando por una situación difícil. No quiero que la pasen, de hecho, les digo de todo corazón, no quiero que pasen mis hermanos venezolanos esa situación. Son buenas personas, conozco a muchos, no tantos pues, pero entre esos está el sobrino del Padre Luis Toro, una persona magnífica, una humildad, un ánimo, una alegría, de verdad son personas que los tengo en mi corazón. Igual tengo a otro que también es de Venezuela, hay varios ahí, ¿verdad? Pero oremos por nuestros hermanos para que Dios los libere de ese se puede decir que es un castigo el que están pasando por haber desobedecido a Dios. Que Dios me los bendiga a todos y que la Virgen me los cubra con santo manto, sobre todo a los venezolanos. Bye pues.